Claro, y en estos días, en el programa anterior incluso, estuvimos hablando de la guerra desde otro aspecto, ¿verdad? Desde el aspecto de que las guerras diezmaron la población masculina en varios momentos de nuestra historia, ¿verdad? Y hay varios aspectos que analizar en ello, ¿verdad? Uno dice, tras la guerra grande, quedaron aparentemente solamente 10.000 varones paraguayos en condiciones de procrear, ¿verdad? Y esa situación generó una situación que más adelante transformó la cultura paraguaya, aquella cultura del hombre respetuoso, jefe de familia. Sí. El hombre se apeó de ese rol, digamos, porque en aquel momento histórico debió cumplir una tarea de repoblador del país, si podemos llamarlo así, ¿verdad? Y esa situación creó una actitud irresponsable, digamos, como un subproducto de esa exigencia histórica. Quedó algo así como que el hombre abandonó el control de la familia y se apeó de ese rol de padre de familia respetuoso de su grupo familiar y comenzó a ser irresponsable el varón paraguayo, ¿verdad? Un subproducto indeseado de la guerra grande, ¿verdad? Y ese hecho no se logró corregir con el correr del tiempo, ¿verdad? No se revirtió en No se revirtió. en la conciencia colectiva, sobre todo de los hombres en la posguerra, ¿verdad? Sí, Bueno, ¿y qué pasó? Y hay otros aspectos que yo no tengo la explicación para ello, ¿verdad? Si quedaron 10.000 varones y había, por ejemplo, 100.000 mujeres, ¿cómo es que después la procreación privilegia el nacimiento de varones para que se produzca un equilibrio de la población femenina y masculina, ¿verdad? Un hecho natural o sobrenatural. No tengo la explicación para eso. Sí. Un detalle interesante porque después con el crecimiento poblacional, a partir de la década del 40, sobre todo en el Paraguay, décadas difíciles sobre todo porque gran parte de la población diezmada, si bien toda la región oriental, digamos, no sufrió en demasía, toda la región del Chaco sí, obviamente por el escenario de la guerra. El teatro de operaciones. Teatro de operaciones, sí, nosotros de este lado del río quizás veamos pocos efectos de eso, pero sí el efecto sociológico, digamos, en este sentido, de la ausencia de los jefes de familia y muchos de ellos, digamos, ocupados en labores agrícolas o también comerciales acá, dejaron un hueco muy importante, ¿verdad? En este momento nosotros tenemos esas secuelas, esos efectos colaterales, como se suele decir actualmente, de los efectos de la guerra, que por supuesto son muy penosos todavía de sobrellevar a esta altura, ¿verdad? Porque quedó también en la conciencia colectiva, como decís, del varón paraguayo, esta posibilidad casi bien vista desde aquel momento de tener más de una pareja o de tener varias mujeres y desatender el hogar y todo esto así, un efecto bastante pernicioso para nosotros actualmente, ¿eh? Un efecto desastroso. Hoy, por ejemplo, y ese es un tema que vamos a desarrollar hoy en esta primera parte del programa, cuando se habla de la familia, de defender la familia, y se habla de grupos pro familia y pro vida, como que se le achaca a los que defienden a la familia. ¿Qué van a decir ustedes si la familia paraguaya generalmente no tiene un padre, o la madre está ausente, o la familia paraguaya es disfuncional? ¿De qué papá y mamá hablan ustedes? Y no dejan de tener razón, aunque eso no implica que la familia no sea el escenario, el mejor escenario posible para la multiplicación de la población, ¿verdad? El nacimiento de los hijos. Ese es el ambiente correcto, ¿verdad? Y decíamos en el programa anterior que no cabe decir, no, si la familia paraguaya es disfuncional, bueno, vamos a aceptar otros tipos de familia, ¿verdad? No cabe ese razonamiento, no. Lo que cabe decir es, bueno, vamos a redoblar, como se dijo en el programa anterior, vamos a redoblar la apuesta para resolver los problemas que persisten, que subsisten y que dificultan el saneamiento de la familia paraguaya. Bueno, vamos a investigar cuáles son las causas que debilitan a la familia y vamos a atacar esas causas para fortalecer la familia, porque, digamos, no se discute que la familia es el mejor escenario posible para la venida de hijos del mundo. Pero sin duda, nosotros tenemos en
antropológicos incluso dan bases ciertas desde el punto de vista de investigación que el mejor lugar para la formación del carácter de la persona es el ámbito familiar, donde aparece la figura del papá y la mamá, que son figuras sumamente importantes de contención y de formación de los individuos en este núcleo familiar. Entonces, el que nosotros hasta ahora llevemos el efecto colateral de muchas circunstancias anteriores no es de un argumento viable sobre el cual fundamentar la condición actual de familias disfuncionales. Entonces, esto es como decir que ya que ñane carapante hoy, pues oye que tinte mañana te mato tanto y coibointe, ¿verdad? Esto es algo totalmente ingenuo, en el mejor de los casos ingenuo y tonto desde el punto de vista de la presunción de muchos grupos que pretenden establecer ideas en función a, ya que este tipo de familia no funciona, hay que tener otro espectro mayor donde se permita otro tipo de vínculos. No te vayas a olvidar que nosotros tenemos actualmente no solamente situaciones disfuncionales en la familia por causa de efectos en décadas anteriores, sino muchas situaciones de migración de muchos miembros de la familia, papá o mamá, durante varios periodos de nuestra historia, porque esto que ocurrió últimamente de una gran migración de paraguayos a Europa, también es algo que a lo mejor se dio en menor escala en décadas anteriores, donde muchos compatriotas eran exiliados por condiciones económicas a la Argentina o en algunos casos hasta en el Brasil, ¿verdad? Claro, eso siempre hubo, quizás no en la escala en que estemos viviendo ahora, donde el golpe fue bastante fuerte y ha dejado familias diezmadas en cuanto a las figuras paternas o maternas que son tan necesarias dentro de la formación de esta estructura familiar, ¿verdad? Entonces, este es un efecto que se viene dando de diferentes maneras y que nos afecta como sociedad. Lo que yo veo que en cierta manera esto se está manipulando por ciertas corrientes ideológicas que son exactamente iguales que cualquier otra corriente ideológica totalitarista que vimos en otros lugares y en otras épocas de la historia de la humanidad, Carloncho. Exactamente iguales, porque estas ideologías totalitaristas tratan de imponer, atendeme bien esta expresión, Carloncho, tratan de imponer estas ideas a través de sistemas o de la estructura legal. Se fuerzan ciertas leyes en función de estas ideologías y se imponen a las sociedades. Nosotros vemos ahora el caso cercano en la Argentina, en el Brasil, en Uruguay, donde estas cosas están impuestas. Y una minoría, porque esa es una minoría de estas masas o estas pequeñas minorías que son las que promueven estas ideas, instalan a través de leyes y esta fuerza legal que por supuesto tiene, ¿verdad? Y por supuesto instalan una obligación para el resto de la sociedad. Claro, pero instalan, vos decís, pero realmente el término sería infiltran. Porque vamos a decir lo siguiente, ¿verdad? La Constitución Nacional establece parámetros muy claros que, a pesar de estar establecidos como base constitucional de la nación, se ingenian para manipular, introducir el mecanismo y la ideología, no por la puerta, para decirlo, sino que bajo la puerta o por la ventana. Si no pueden por la puerta, entran por la ventana. Y con el pretexto del reclamo de justos derechos. Bueno, fíjate, Carlos, claro. El reclamo de justos derechos. Por ejemplo, el derecho a las uniones civiles entre personas del mismo sexo, que ellos tienden a usar este vocabulario como de matrimonio entre personas, cosa que absolutamente ni siquiera por la semántica es posible de aplicar, ¿verdad? Se tratan de imponer estas ideas, ¿sí? Reclamando supuestos derechos. Bueno, y al amparo, Carloncho, de sistemas democráticos. Claro, pero lo que estás diciendo vos es en una primera oleada. Claro, es decir, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí. Pero ya nosotros estamos viendo en Canadá y otros países
ya hay una nueva oleada, ya se están reclamando derechos de los pedófilos. Los pedófilos reclaman sus propios derechos, ¿verdad? Y bueno, y otra clase de personas, además, que también tienen ideas todavía más fuera del sentido común. Si nosotros podemos analizar un poco más detalladamente, vamos a encontrar que los reclamos que se hacen justamente al amparo de sistemas democráticos, de supuestos derechos. Imagínate, ahora por ejemplo hasta se habla del derecho de la adopción. O sea, el derecho de las personas unidas en una unión civil a adoptar. Cosas, pero traídas tremendamente de los pelos. Pero bueno, en fin, esto es parte de lo que nosotros estamos a partir de ya un tiempo bastante anterior acá, tratando de que nuestra audiencia tome información. Esto es la parte más importante. Es importante que nos informemos, que podamos profundizar en esto. Totalmente, y para el efecto tienen a su favor los medios de prensa comerciales, te voy a decir. Es notable que en los programas, a pesar de que luego se corrigió algo porque hubo una protesta generalizada, a los medios eran invitados, por ejemplo, un portavoz de los pro vida o pro familia contra 5 portavoces de la ideología de género, ¿verdad? Entonces era ya una primera manipulación del esquema para justamente acallar la voz, ¿verdad? O minimizar la voz de la mayoría, ¿verdad? Entonces, justamente son manipulaciones que nosotros vemos que se producen en contra del interés mayoritario, que es defender los principios sobre los cuales se construyó la sociedad paraguaya. Y por supuesto se reclama el diálogo y la participación y todo esto, pero a la hora de hacer un debate, lo que se hace precisamente es desacreditar el pensamiento de otros a través del lenguaje muy agresivo, de la ofensa, de las vulgaridades, de incluso si vos te pones a mirar ciertos momentos donde han habido este tipo de detalles, no se le permite siquiera el uso de la palabra para la exposición de las ideas. Entonces esto no tiene otra cosa más que una explicación de que está montado de manera a generar esta situación. Bueno, yo te diría que hasta los defensores de la posición pro familia y pro vida hacen uso de la palabra, mientras que los defensores de la ideología de género hacen uso de la palabrota. Oye, sí, sí.